Shalom. Hoy hablaremos de dos términos que muchas veces equivocadamente se confunden: la fuerza y la violencia. ¿Es lo mismo la fuerza que la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y la violencia? ¿Es lícito usar la fuerza para un cabalista nazareno? Vamos a tratar de responder estas preguntas en estos minutos. Entonces, primera idea para comenzar es que la fuerza no es violencia. Todo esto desde el punto de vista de la Kabbalah, por supuesto. La fuerza no es violencia. Recordemos que toda la enseñanza cabalística se mueve en el marco teórico del árbol de la vida. Existe el árbol de la vida y existe el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida conduce a la vida eterna, a la felicidad eterna, a la plenitud eterna, al Shalom. El árbol del bien y del mal conduce por su parte a la muerte, a la infelicidad, al sufrimiento y al caos. Uno elige en cuál árbol quiere estar. Teniendo en cuenta siempre estas dos realidades, estos dos árboles, vamos a decir lo siguiente. La fuerza pertenece al árbol de la vida. La fuerza, yo la anotaría con mayúscula. La fuerza pertenece al árbol de la vida. En el árbol de la vida es llamada Geburah. Por su parte, la violencia pertenece al árbol del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la vida? Son los 10 atributos de Elohim. Entonces, lo que estoy diciendo es que uno de los atributos de Elohim es la fuerza, no la violencia, que pertenece entonces al árbol del bien y del mal, que es el árbol que está custodiado por el Satán o la serpiente o el ego. Entonces, la fuerza, la Geburah, es un atributo de Elohim. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Es decir, que la fuerza es una energía presente en el alma. La fuerza está en nuestro modelo original. La fuerza está en la concepción divina original del ser humano. Por lo tanto, la fuerza, la energía que se llama la fuerza, es una virtud a desarrollar para todo ser humano. Todo ser humano tiene que saber cómo aplicar la fuerza si es que quiere desarrollar su árbol de la vida. ¿Y qué habíamos hablado de la fuerza? O de la Geburah, que tenía que ver con límite, ¿cierto? Con poner un límite. Entonces, la fuerza, un atributo de Elohim. La violencia es un atributo del Satán, del adversario, del ego. Es decir, esto es bien importante, la violencia es una energía extraña a nuestra alma, es contraria a nuestra naturaleza humana original. La violencia, usando una metáfora moderna, es un virus insertado en nuestro sistema operativo original por el ego. El ego o el adversario busca destruir al ser humano.
y vamos a ver que la violencia es una de las cosas que más destruye. Esto significa que nosotros no fuimos creados para generar violencia, pero sí fuimos creados para usar la fuerza. Por lo tanto, la violencia es una maleza que hay que eliminar de raíz. Nada justifica la violencia desde esta tradición de la Cábala. Si no se elimina de raíz la violencia, va a apestar el árbol y finalmente lo va a matar. Espiritualmente hablando, esto significa entonces que la persona que se deja llevar por la violencia va a terminar muerta, espiritualmente hablando, y vamos a ir viendo por qué. Justamente la desinformación, la estrategia del ego siempre es confundir, por eso empieza a hacer sinónimos algunas palabras que tienen cosas comunes, pero que esencialmente no lo son. Por eso partía la exposición de hoy, que uno no pierda de vista que la Geburá o la fuerza es parte de Elohim y es parte del alma humana. Otra idea: el fruto del árbol de la vida siempre es bueno y dulce. Eso significa que la fuerza va a generar siempre un equilibrio, orden, armonía, justicia y paz. Esos son los frutos de la Geburá. En cambio, el fruto del árbol del bien y del mal siempre es malo y es amargo. Los frutos de la violencia siempre van a ser el desequilibrio, el caos, la anarquía, la desarmonía, la injusticia, las guerras y más violencia. Ahí hay una característica que los distingue. La fuerza no genera más fuerza, porque la fuerza es un límite a algo. Cuando se logró el equilibrio, ya la fuerza no genera más fuerza. En cambio, la violencia siempre va a generar más violencia, a menos que alguien se salga de ese círculo. Se autodestruye, se alimenta y se autodestruye. Vamos a profundizar un poquito en la idea de la fuerza, de la Geburá. La fuerza es el poder que se debe aplicar para eliminar el caos. Es el poder que se debe aplicar para eliminar el caos y volver al orden y el equilibrio. Porque el caos y el desorden son contrarios al plan divino y a la concepción divina original de las cosas. Entonces, cada vez que hay un caos o un desorden a todo nivel, se debe aplicar la fuerza. Por supuesto, la fuerza, vamos viendo, tiene muchos niveles, ¿cierto? Estoy hablando de la energía de la Geburá, la energía de la fuerza. La aplicación de esta fuerza se da a distintos niveles: físico, mental, espiritual, social. Voy a poner algunos ejemplos para poder entender de manera práctica cómo se aplica la fuerza en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel físico, estrictamente físico, cuando hay un cáncer, la medicina física solamente, ¿qué hace? Cuando hay un cáncer, en este ejemplo médico, la fuerza viene a ser la aplicación de un poder físico, la quimioterapia, la cirugía, para eliminar un tumor cancerígeno y recuperar la salud. Estoy hablando en el paradigma médico alópata físico solamente. Pero ahí la intervención
médica vendría a ser la fuerza, que se va a oponer a un tumor. Eso a nivel estrictamente físico, como ejemplo. A nivel mental, cuando hay un caos mental, la fuerza es la aplicación de un poder espiritual para eliminar pensamientos negativos y volver al orden mental emocional. O sea, si yo estoy en un desequilibrio, en un desorden mental, tengo que aplicar algo que se oponga a eso. Generalmente eso se le llama la sabiduría o una meditación. Entonces, pero aplico una fuerza a nivel mental, emocional, que va a poner un orden a ese caos mental. Porque si dejo ese caos mental que siga su curso, lo más probable es que genere más caos. La persona entre en una situación peor. Lo mismo a nivel del cáncer físico. Si no hago una intervención, lo más probable es que ese tumor crezca, siga creciendo y finalmente la persona muera de ese tumor. Porque el caos no tiene un programa de autosanación, de autorregulación. Crece, por eso se asemeja bíblicamente a la maleza. Y crece, ¿cierto? Tratando de, sin control y de comerse todo. A nivel espiritual, si buscamos un ejemplo, cuando hay una situación difícil, por ejemplo, a nivel de la vida, la fuerza es la aplicación de un poder espiritual para tener fortaleza y soportar la desgracia en paz. Ese poder espiritual, ¿cuál es el poder espiritual que tú le opones a una situación difícil y tú dices, bueno, pero vamos a salir de la emuná? La emuná, ¿cierto?, es la fuerza que va a oponerse a la situación difícil y que te va a dar una forma de enfrentarla más en paz. Si se vive una situación de desgracia y no se tiene fuerza, la fuerza de la sabiduría, la fuerza de la emuná, puedes terminar generando violencia. Porque la desgracia, la situación difícil, te llevará al sufrimiento. Y el sufrimiento te llevará a la ira. Y la ira te llevará a la violencia. Y la violencia, como vimos, se autoalimenta a sí misma. Se autoalimenta de sí misma, podríamos decir. Si cedes y entras en este círculo, puedes quedar atrapado para toda la vida en la esfera de la ira, del resentimiento y de la amargura. Y uno se encuentra a veces con personas que por algo que pasó hace muchos años, o le pasó a un familiar, o le pasó a otra persona, una persona me estafó, por ejemplo, y ese odio, ese resentimiento se lo traspasé a mis hijos, a mis familiares, y se perpetúa en el tiempo, y sigo aumentando la ira, el resentimiento y la amargura. Por eso, si quieres que en una sociedad haya violencia, tienes que hacer que la gente sufra para que genere rabia, rencor, resentimiento e ira. Con esos ingredientes te aseguras el caos. Y con el caos te aseguras la destrucción del ser humano y la sociedad. Y una vez destruido, lo tienes controlado. Esa es la estrategia oscura que ocupa el adversario para destruirnos individualmente y colectivamente. Por eso, si vemos la fuerza a nivel social, ¿cómo sería la aplicación de la fuerza de la Geburá a nivel social? Cuando hay un caos social,
La fuerza es la aplicación de un poder físico. Por ejemplo, la policía, las fuerzas de orden, para contener a todo lo que llamaremos los antisociedad, antisociales, que atentan contra el orden y el bien común de la sociedad. Eso a nivel social. Tiene que haber una fuerza que se oponga al desorden, al caos. La correcta aplicación de la Geburá a nivel social implicaría que la gente que funciona contra la sociedad antisocial habría que aislarla, en el sentido de encarcelarla, ayudarlos a cambiar su conciencia y ayudarlos a que reparen el daño realizado y ayudarlos a integrarse a la sociedad. Lamentablemente eso no lo vemos y confundimos la Geburá o con la violencia y a veces la justicia con Con la venganza. venganza. Son cosas diferentes. ¿Qué es la violencia entonces? ¿Por qué se parece a la fuerza o en qué se parece a la fuerza? Es que la violencia es una acción de fuerza, pero tiene un ingrediente que no tiene la fuerza, la Geburá. La rabia. La violencia es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. La violencia implica ira. La violencia implica ira. ¿Y la ira qué es? Es un sentimiento de indignación que genera altos niveles de rabia. Esa rabia puede descontrolar y termina siendo una acción violenta. O se puede esa ira acumular y utilizar en el tiempo en acciones violentas. Los efectos de la ira, ¿conocen el concepto de saña? ¿Cizaña? Saña. Ah. Ensañar. Son actos de furia ciega, rencorosa y cruel. La ira es muy dañina porque te lleva a hacer actos de crueldad, con rencor y una furia ciega. La fuerza no es cruel, porque no va contra nadie, busca un equilibrio. Tú no tienes un ánimo de dañar al otro, sino de poner un límite. Los efectos de la ira también son el rencor arraigado, que eso se llama el encono, cuando el resentimiento es muy muy fuerte. Un rencor, un resentimiento muy fuerte que tú sientes que ya no te lo puedes sacar del corazón. Y generalmente, asociado a esto, la ira, los efectos de la ira, la venganza. Muchas veces la violencia se ocupa como un medio de venganza. Entonces, el fruto de la violencia es la destrucción del que la practica, del prójimo, del que la recibe, y de la sociedad entera. Además es como un círculo infinito, porque no te va a generar ninguna satisfacción real. En el fondo no es como si alguien me hizo mucho daño y yo digo, ay, le voy a hacer el mismo daño, como que en el fondo uno no va a estar tranquilo, entonces no, como que no llena tu deseo de justicia al final, porque no es lo que estáis buscando. Entonces como que siempre... Claro, si alguien te hace un daño y tú buscas que esa persona experimente lo mismo, que sufra lo mismo que tú, eso pertenece al árbol del bien y del mal. Está siendo presa del ego y del adversario. Es muy probable que si tú cultivas eso, vas a generar actos de violencia. Y eso
Es que esa es la estrategia del Satán, ¿cierto? Él te hace pensar que ¿cómo te dice? ¿Cómo dice el dicho? La venganza es dulce, algo así. Es lo más amarga, ¿Mm? Porque te destruye. Entonces, y lo que es peor desde el punto de vista de la Kabbalah, eso no tiene nada que ver con la justicia. Es todo lo contrario. Es injusticia porque entra dentro del árbol del bien y del mal. Eso con respecto a la violencia y su fruto entonces es la destrucción. Ahora, aquí hay algo bien importante porque dijimos que el ingrediente principal de la violencia es la ira, el resentimiento. La ira daña nuestro cuerpo en general, pero daña en particular y principalmente al hígado. Y tenemos que saber que el hígado se relaciona estrechamente con la conciencia divina, directamente, estrechamente. El hígado le da a la luz la energía de gravedad para que entre en este mundo físico. Es decir, una persona que tiene mucha ira o rabia dentro está dañando su hígado. El hígado cumple una función vital, entonces, en la traída del reino de los cielos a la tierra. Por lo tanto, si el hígado está dañado por la ira, el resentimiento y la amargura, a la persona le será muy difícil bajar la luz a su vida. Esa persona que cultiva esa rabia, ese resentimiento y esa ira va a ser siempre amargada. No va a poder bajar la luz a su vida. Porque su cuerpo físico incluso se lo va a impedir. Es mal negocio la ira. Muy malo. Entonces esa persona entonces se destruye al prójimo y destruye la sociedad. Por eso la ira se considera, por todo esto, por lo que significa como la traída del reino y la relación estrecha con la conciencia divina, por eso la ira se considera como una grave idolatría, porque usurpa el lugar de Jehová en la persona. Entonces, sí tenemos que desarrollar la Geburá, la fuerza, saber cómo aplicarla, pero nunca la violencia. Bien, hasta aquí quedo yo. Ahora me abro a preguntas, si es que hay. ¿Qué pasa si uno como nazareno es considerado antisocial? Porque entiendo que el antisocial será quien se opone a la sociedad, pero uno puede sentir que no puede vivir con las lógicas de esta sociedad que invitan al egoísmo y la separación, a la competencia y al miedo. ¿Tendría que adaptarme de todas maneras a ella? No. El nazareno nunca es antisocial. Nunca. Es prosocial. Lo que busca es construir una sociedad. Esa sociedad que nosotros le llamamos el reino de los cielos. No es antisocial. Antisocial para la Kabbalah es la persona que quiere destruir la sociedad, que quiere destruir el bien común, que quiere destruir la armonía común, el orden común. Pero el nazareno es social, no es antisocial. No nos adaptamos. Ayer dije que nosotros no estamos contra el sistema, no estamos contra ningún sistema, estamos contra el ego. Contra eso estamos. Ese es nuestro adversario. Entonces, lo que nosotros hacemos es combatir a ese adversario justamente para el bien de la sociedad, para sacar esa maleza dentro nuestro y generar una sociedad justa
en paz, porque sabemos que la única forma es desde ahí. Entonces, como nazarenos, como cabalistas nazarenos, no somos antisociales ni antisistema, somos anti-ego, ante nuestro propio ego. ¿Infiltrar este mundo con la lógica del alma? Exacto, porque esa frase de Yeshua es tan clara y que refleja lo que dice Miriam. Estamos en el mundo no para estar contra el mundo, estamos para infiltrar el mundo con la luz de Yeshua. Es cierto que a lo mejor no vamos a sintonizar con el paradigma del mundo, pero eso no significa que estemos contra el mundo, contra el sistema. Mientras sigamos peleando contra algo que está afuera, estamos en el árbol del bien y del mal. Infiltrar con la luz donde estamos. ¿Se puede decir que la fuerza debe ser aplicada con amor para contener a alguien de su propio descontrol que daña a los demás y a él mismo de forma inconsciente? La fuerza la tienes que aplicar desde el árbol de la vida. La fuerza es un atributo divino. Entonces tú tienes que aplicar la fuerza. Sin más. La justa fuerza. La justa geburá. La geburá no hay que decir, la fuerza con amor. Porque la fuerza es Elohim. Ya la fuerza es divina. No necesita otra cosa más. Porque a veces uno puede pensar, hagamos la fuerza con amor como para suavizarla un poco, pensando que la fuerza puede ser muy, muy brutal, muy dura. La fuerza es la fuerza. Y lo que más que con amor o sin amor, es en el justo equilibrio. Es la justa fuerza. La fuerza en sí misma tiene la energía divina, porque es Geburá del árbol de la vida. Por eso partí de ahí la exposición. Para que yo sé que la palabra fuerza a veces queda la sensación como que esa dureza puede ser un poco negativa. Pero la Geburá es Elohim, es un aspecto de Elohim, no necesita algo más. La Geburá en sí misma es pura. Lo que hay que aprender es a aplicarla pura. ¿En qué medida? ¿Cuánto es lo que se está descontrolando para acá? Y yo le coloco esa fuerza. Si tú conectas, más que aplicarla con amor, tienes que aplicarla desde el árbol de la vida. Si la aplico desde el árbol del bien y del mal, voy a aplicar una fuerza excesiva. Entonces, ante una acción de descontrol, no aplico la fuerza que corresponde, me voy para el otro lado. Y provoco entonces un gran perjuicio social porque me pasé con la fuerza para el otro lado. Esa no es la Geburá del árbol de la vida. Entonces, en vez de decir que vamos a aplicarla con el amor, la vamos a aplicar desde el árbol de la vida, es decir, con sabiduría, con gesed, con miná, con todos los otros atributos que la van a configurar. La Geburá, la fuerza, no es autoritarismo. Ayer hablábamos de la dictadura, ¿cierto? Puede haber una dictadura familiar en que los padres pongan un exceso de rigor y entonces el hijo no tiene derecho a hablar nada. Bueno, ahí hay un exceso de Geburá que no va a producir ni la armonía, ni el orden, ni el equilibrio que la Geburá está llamada a poner. ¿Cómo se entiende, o si no es parte del árbol de la vida, el castigo en ese caso? El castigo... No es No, porque el castigo, la palabra castigo, entra en la esfera de la Geburá. El castigo no existe, es una consecuencia. O si tú quieras, la consecuencia de una acción es lo que la gente le llama castigo. Entonces es que el Señor me castigó. Si no castiga a nadie.
Elohim no castiga a nadie. Entonces es una consecuencia de la acción. Un hijo igual, un hijo que recibe la consecuencia de su acción, por ejemplo, hoy día no vas a salir porque no hiciste lo que tenías que hacer, no es un castigo. Lo que pasa es que el ego, como es la eterna víctima, ¿ah?, es castigado injustamente. Dios me olvidó, mis padres no me quieren, la sociedad me dejó de lado, etcétera, etcétera. Todo eso son frases para el bronce del ego, pero no es un castigo. Lo que hay que entender es que el castigo no existe. Es un paradigma que no es de la Kabbalah. Todo es consecuencia de nuestras acciones. Por eso dije arriba, uno elige en qué árbol quiere estar. Si está en el árbol de la vida, cosecha vida eterna, que es, podríamos decir, felicidad en todas las áreas de la vida. Si elige estar en el árbol del bien y del mal, va a cosechar una consecuencia amarga. Como estoy en el árbol del bien y del mal, entonces yo no digo coseché una consecuencia de mis acciones. ¿Qué digo? Elohim me castigó. ¿Por qué a las personas se les hace tan difícil perdonar? Porque el perdón es uno de los trabajos que requiere más desarrollo espiritual, porque se requiere mucha geburá, para empezar, mucha geburá personal y mucho gesed. El perdón necesita del gesed y de la geburá. Entonces el perdón es un fruto muy elaborado y efectivamente cuesta mucho, porque tienes que tener muy bien equilibrado el gesed y la geburá. ¿Cómo identifico el momento exacto para ponerle atajo antes de desencadenar sufrimiento y dolor y así evitar llegar a la violencia? ¿Cuál sería un indicador que me debe poner en alerta? Hay un sensor interno que uno lo sabe siempre. Entonces tú lo vas a saber siempre. Es un sensor, es como cuando uno sabe que está haciendo algo que no corresponde y lo sigue haciendo. Lo mismo pasa acá. El árbol de la vida está dentro, está en el alma. Cuando se produce un desequilibrio con respecto a ese tema, tu árbol de la vida te lo anuncia y te dice, aquí tienes que decir algo o hacer algo, y te lo indica. Lo que pasa es que inmediatamente aparece el ego que está con la otra oreja y te dice, no, porque si haces eso vas a tener estas consecuencias. Pero confía en que el mensaje te llegó. Por eso me gusta colocar bien en contexto siempre esto, porque siempre es el mismo contexto. El árbol de la vida está dentro de nosotros. Cuando estudiamos el árbol de la vida estamos estudiándonos a nosotros. La geburá está dentro de nosotros. Por ejemplo, si el árbol de la vida somos nosotros, está la sabiduría. La sabiduría se revela. La sabiduría está dentro de nosotros. No hay que pedirla. Está dentro de nosotros. Y se revela a través de la intuición. Entonces tú puedes estar en una situación y tu sabiduría se conecta con tu conciencia y te dice, hay que hacer geburá aquí, tiene que aparecer la geburá, porque esto que está ocurriendo no puede ser. Entonces, eso tú lo vas a sentir, y lo más probable es que si tú estás pensando en una situación y haces una observación, te vas a dar cuenta que en el momento tú supiste qué tenías que hacer. Y, bueno, a veces uno no lo hace, tienes que encontrarse que no lo hiciste en ese momento, ¿por qué no lo hiciste? Pero existe el sensor interno, por eso hay que confiar en ese sensor que es nuestro árbol que siempre está pulsando para revelarse. El dato que di puede ayudar mucho de que nunca actúes con ira o con rabia. Si vas a hacer algo con rabia, está mal hecho. Nunca hacer algo con ira. Nunca con rabia, porque eso va a destruir. Entonces ahí también hay un dato. Si tú ves que lo que vas a hacer, la respuesta que vas a hacer,
tiene ira, tienes que dejarla. Ahora, si no tienes la fuerza espiritual, la vas a hacer. ¿Y la boca también hay? La boca también, claro. Es que la acción puede ir también con la boca. Generalmente van todos asociados, los pensamientos, la boca y la acción al final. Hay un gesto físico. Por ejemplo, si alguien está haciéndole algo a alguien, yo voy a hacer un gesto físico. Voy a hacer un gesto de fuerza contra esa persona para defender a esa persona. No va a ser de alma a alma. Como que yo me conecto desde mi geburá con la geburá del agresor. Entonces, no es de alma a alma. La geburá es un gesto físico de fuerza. Es un gesto físico de fuerza. No es un gesto físico de gesed. O sea, un gesto físico de gesed es un abrazo, un cariño, una palabra suave, una palabra dulce. La geburá es una palabra más una orden, es un gesto de fuerza. Fuerza es una fuerza. La fuerza es una energía que tú ocupas para empujar algo. ¿Cierto? Eso es una fuerza. Entonces, si hay algo, una circunstancia, alguien haciéndole algo a alguien, tú no vas y le dices, oye, tú podrías dejar de violar a esta persona porque... No, tú vas y actúas, ¿cierto? Con fuerza, con una fuerza de acuerdo a lo que está. Pero es una fuerza que va a mover, tiene que ver con un combate físico. Combate me refiero con una acción física, no es de alma a alma solamente. Por eso yo creo que es importante meditar este punto. El árbol de la vida es nuestra alma. Es como si tú quieres, es nuestra mochila donde cargamos con todas las energías que necesitamos para dar a luz al Mesías. El árbol de la vida es nuestra alma. Todo lo que nace es nuestra esencia. Entonces, todo lo que salga de ahí por nuestro cuerpo, que es el fruto, la acción física, deriva del alma. Respecto a los hijos, ante una falta de respeto, el árbol de la vida sería un castigo y el árbol del conocimiento sería un pequeño golpe. Entre comillas dice pequeño golpe. Primero, el árbol de la vida no sería castigo, porque no existe el castigo en el árbol de la vida. Lo mencioné recién. El castigo no existe en el árbol de la vida. Es una consecuencia. Una consecuencia. Entonces, la geburá te va a indicar el nivel que tienes que usar. El nivel que tienes que usar. Entonces, si tienes que, por ejemplo, estar metiendo los dedos y lo sacas rápido, que puede parecer violento, no es violento, es una fuerza. Entonces, tiene que ver con la acción. Si tu hijo te va a pegar con un palo, bueno, tienes que aplicar una fuerza. Una fuerza, no sé, lo empujará, le pondrá la mano y lo empuja, lo saca, ¿cierto? Entonces, eso no es maltrato después intrafamiliar y no va a quedar con el trauma y toda la cosa, porque hoy día no se puede hacer nada, nadie se puede defender porque todo es como un atentado. Entonces, tiene que ver con la justa medida de lo que se está haciendo. ¿La geburá puede ser también un gesto de palabra? Sí, pero una palabra clara, firme. Una palabra de acuerdo a la situación. O sea, si la situación que tú vas a enfrentar con la palabra. Ahora, es muy buena también la pregunta porque con una buena trabajo de geburá con la palabra, puedes incluso ahí terminar el problema. Pero tiene que ser una palabra que refleje la geburá adecuada para esa situación. Si esa situación requiere un nivel de geburá alto, tú tendrás que usar tu palabra tiene que tener ese nivel de geburá.
No puede decir, oye, no, es que sería mejor que... No, no me pegues con el palo porque me está doliendo mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Eso no es Geburá. Es que yo le dije que no me maltratara. No, es que eso no es. Tienes que decirle fuerte. Ahora, si le dices con tu palabra, con tu actitud, porque la Geburá es una energía, con tu actitud, con tu palabra, con tu energía, puede que eso baste. Ahora, si no basta y se te viene encima, bueno, tendrás que empujarlo. ¿Mm? Listo, y si te viene con algo más, bueno, tendrá que actuar más. ¿Ya? Entonces, pero buen uso de la palabra. Lo que pasa es que nosotros ocupamos muy mal la palabra, además. Tenemos muy poca geburá en la palabra. Porque nos sentimos al tiro, que nos trataron mal. Me gritaste. En el fondo es como muy blanco-negro. Entonces, o la gente con la palabra es como puro cariñito, básicamente, o se va al otro extremo y ya cuando está muy enojada, que pega un grito al cielo, que... Sí. Claro, a lo mejor en Argentina, en Uruguay, ¿cierto? tienen problema. No tienen problema para ser más asertivo con la palabra y te pueden decir con fuerza algo y no hay tema. Aquí hay más temas. Como sensible. La Sandra Ya. dice, referente al tema de perdonar, ¿es imprescindible que esté en equilibrio Gesed y Geburá o basta tener Gesed suficiente? No, es Gesed y Geburá. ¿Es la Muná que me entrega el justo equilibrio para el uso de la Geburá? La emuná es lo que te permite tener la certeza que tú tienes el árbol de la vida adentro. Esa es la emuná. Acuérdate que la emuná es confiar y obedecer. ¿En qué confías? En que tienes el árbol de la vida adentro. O sea, que Tu acción mira, está- más que el árbol de la vida adentro, es que tú eres el árbol de la vida. ¿Ya? Entonces, primero tú confías que tú eres el árbol de la vida. Es decir, tú eres los 10 atributos de Elohim. Primero confías en eso. O sea, si no confías en eso, ya no tienes emuná. Si confías en eso, y obedecer sería ¿qué? Hacer caso a lo que ese árbol de la vida te va indicando, a las energías. Entonces, en ese sentido, si tú me dices, ¿es la emuná lo que me permite poner la geburá? Entendida así, sí. O sea, si tú tienes la certeza de que tú eres el árbol de la vida y tienes la voluntad de actuar de acuerdo a tal, entonces sí, es la emuná la que te ha permitido eso. ¿Geburá y asertividad van de la mano? Sí, sí. La asertividad es la expresión verbal o la manifestación verbal de la geburá. Y por eso es tan importante, porque si uno desarrolla una buena asertividad, la cantidad de problemas que se sacaría de encima sería gigante. Yeshua decía, cuando es sí, diga sí. Cuando es no, diga no. Y eso es a veces impopular. Y uno la adorna entre que sí y que no. La María dice, efectivamente en Argentina somos bastante claritos y hay veces que eso cae mal. Sí. Sí, aquí, claro, podría caer mal, por eso, porque nosotros somos diferentes, en ese aspecto tenemos un muy mal manejo de la asertividad aquí. Y por eso también se genera mucho conflicto, mucho rollo rollo social, así como es un defecto que va carcomiendo de a poco las cosas. Por eso es importante también la geburá, desarrollar el aspecto de la palabra. Yo diría que sería casi como el primero. Porque al desarrollar ese, quizás ni siquiera tendrías que hacer otros gestos. Estoy pensando en suponte una cosa diaria, que alguien está haciendo algo a alguien, pero si tú enfrentas con fuerza de tu palabra a esa persona, es capaz que se vaya, porque esa gente en general es muy cobarde. Entonces, ante la presencia de una persona con fuerza, con geburá, con tu pura palabra puedes asustar a esa persona. ¿Qué
función cumple la forma en que se utiliza y o aplica la fuerza. Muchas veces, cuando se utilizan formas sutiles y suaves, la fuerza no suerte efecto. Sin embargo, cuando se aplica en forma energética, se interpreta como un acto violento y se desecha por la forma utilizada. La forma tiene un rol importante en el desarrollo y aplicación de la Geburah según la situación. Es que la forma depende del nivel que necesite de Geburah. O sea, si la forma, por ejemplo, la forma puede ser el tono de la voz, ¿cierto? La forma es cómo está saliendo tu voz. Cada nivel, o sea, ¿cómo lo digo? Cada situación necesita su Geburah en su frecuencia específica, en su nivel específico. Esa es una sola forma. Es la forma que esa circunstancia necesita. El tono de voz apropiado, tu actitud apropiada, tu gesto apropiado. No necesita otra. Lo que pasa es que a veces uno no sabe cuál es esa forma. O si sabe, no quiere hacerla. Pero si tú te dejas llevar por tu árbol de la vida, tú solo vas a saber cuál es el tono que tienes que usar, cuál es el gesto físico que tienes que usar y cuál es tu actitud corporal que tienes que usar. Entonces, no se trata que tú como que lo ajustes. Se ajusta solo. La Geburah se ajusta sola. Eso es lo bonito de este trabajo. Los atributos se ajustan solo. Tú solamente tienes que dejar que estar conectado con el árbol de la vida y dejar que fluya. O sea, si tú estás conectado con el árbol de la vida, ni siquiera lo vas a pensar. Si yo ya tengo que pensar cómo tengo que sacar la Geburah, todavía hay una parte que no está totalmente conectada. Entonces va a fluir mi Geburah y yo digo, chuta, pero es que a lo mejor sale muy fuerte o sale muy despacio o se va a sentir como muy violento. Si yo hago ese juego mental, no estoy totalmente en el árbol de la vida. Porque nunca la Geburah del árbol de la vida va a salir con violencia. Nunca. Ahora, si el otro lo recibe con violencia, ya es tema del otro. Es tema del otro. Entonces, no hay que preocuparse en la respuesta del otro si es que tú estás haciendo lo que tienes que hacer en ese momento. Porque si estás conectado con Elohim, que es tu árbol de la vida, y sacas la Geburah, tú sabes que esa Geburah que estás sacando es para generar un equilibrio, un bien. Entonces tienes que dejar que salga. De eso hay que preocuparse. Claro, hay que ocuparse no de cómo va a salir, sino desde dónde yo la estoy sacando. En el caso, por ejemplo, de una persona con depresión, la Geburah sería como un poco obligar a esa persona a hacer cosas, por ejemplo, a levantarse, a salir, en el fondo, no dejarla estar como con su depresión. Si una persona necesita algo que ella no se puede dar y que nosotros vemos que le hace falta, uno va y lo hace. Uno funciona como la Geburah en ese momento de esa persona, porque está en un estado que no puede dárselo. Está como muy, podríamos decir, mentalmente muy controlado por el ego, entonces uno va y le da ese soporte. Una persona muy deprimida y tú llegas a su casa y ya salgamos, vamos a tomarnos un cafecito. Bueno, ahora no se puede por pero lo saca, lo entretiene, a lo mejor la persona no te hubiese llamado ella para hacer eso. Tú fuiste, ¿cierto? Y la sacaste de eso. Bueno, hasta ahí, porque se nos vino la hora. Ya, vamos a meditar. Bien, vamos a meditar para seguir construyendo nuestra Geburah. Colocamos el cuerpo en una buena posición. Columna derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamaim. Desde la zona genital nos enraizamos con la tierra. Aretz.
Alineamos uniendo el cielo y la tierra. Shamayim Be'aretz. Relajamos el cuerpo de la cabeza a los pies, liberando toda tensión física. Le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni y Jehová Adonai. Conectamos con la energía de Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach. Nos unimos desde el corazón, formando un círculo de luz entre todos los que estamos meditando. Invocamos la presencia de Yeshua, el cual se presenta en el centro del círculo. Lo podemos ver. Se presenta en su cuerpo resucitado. Un gran resplandor. Nos unimos desde el corazón con Él. Y tenemos la intención de que toda esta meditación sea hecha desde su conciencia. Respiramos conscientes. Liberamos toda la energía negativa del día. Especialmente liberamos todos los pensamientos de miedos que generan los pensamientos de preocupación, de angustia, de ansiedad. Liberamos todos esos pensamientos, todo lo que nos impide la conexión. Y conectamos con el agradecimiento. Agradecemos todo lo que hemos podido vivir hasta este momento. Agradecer este día, todo lo que el Padre nos ha regalado. Llenamos el corazón con pensamientos de confianza. Tenemos la certeza de que Jehová y Yeshua siempre están con nosotros. Y tenemos la intención de vivir la enseñanza de Yeshua. Nos conectamos con nuestro árbol de la vida, los 10 atributos divinos de nuestra alma. Nos conectamos con las letras hebreas. Canales de la luz de la conciencia divina. Hacemos la posición de la vasija. Abrimos los ojos y conectamos con estos símbolos hebreos que están aquí formando este código que contiene energía para activar nuestra Geburá. Vamos a comenzar a invocar estos símbolos, los observamos, los miramos, absorbiendo la luz con los ojos y después lo imaginamos que está encendido. Comenzamos. Aleph, Shin, Shin,
Lamed, Lamed. Dalet, Dalet. He, He. Yud, Yud. Yud, Yud. Mem, Mem. Miramos ahora el conjunto de las letras. Cerramos los ojos. Visualizamos como todas estas luces se unen y forman una sola gran luz, un Zohar. El resplandor de la conciencia del Mashiach. Juntamos las manos frente al pecho, frente al corazón. Traemos la luz, ingresa por la coronilla, se ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz al corazón. Lev. Lev. Baja la luz al hígado. Kaved. Sube la luz al corazón. Lev. Sube la luz al cerebro. Ilumina la región central y observamos cómo se ilumina la conexión entre los hemisferios cerebrales. Yesh Moaj. Baja la luz al corazón y sube al cerebro varias veces, cada vez más rápido. Expulsamos por la coronilla hacia arriba. Cae la luz ahora, nos cubre el cuerpo y el aura. Hacemos la posición de la vasija. Y comenzamos a sumergirnos en esta luz cada vez más profundo hasta quedar completamente sumergidos. Ahí está Yeshua, que nos espera. Nos unimos a Él. Y nos elevamos hacia el Padre.
Cada uno puede ir a su lugar de paz. Nuestro santuario interior. Entramos en la presencia divina. Nos transformamos en una vasija y hacemos Kabbalah de la luz, recepción de la luz de la Geburah del Creador. Dejamos un momento en intimidad para que nuestra alma absorba toda esta luz. Nuestra alma está iluminada. Ahora proyectamos la luz desde el alma hacia el cuerpo. Observamos cómo todas las células del cuerpo se iluminan. Enfocamos la luz en los pulmones y en el sistema inmunológico. Y tenemos una gran fuerza de resistencia a todo virus o bacteria. Ahora vamos a compartir la luz con todo el mundo y con las personas que han confiado en esta comunidad para que enviemos luz. Entre todos creemos una imagen de la Tierra y la colocamos en el centro de nuestro círculo. Imponemos las manos hacia la Tierra. Visualicémonos como gigantes de luz alrededor de la Tierra y como la luz infinita del Creador pasa a través de Yeshua, pasa a través nuestro y se proyecta de las manos y el corazón ahora hacia la Tierra. Esta luz envuelve nuestro mundo y lo purifica. Se purifica la Tierra de toda energía negativa que hoy día hemos generado como humanidad. Y ahora esta luz cae sobre todas las personas del mundo para tocar su alma y activar la Geburah. La Geburah del árbol de la vida.
Vamos a sellar con las palabras de poder. Amén. Aleluya. Agradecemos por la meditación de hoy. Todá Yehová Eloheinu. Boana Yeshua Meshiheinu. Bajamos las manos a la posición de inicio. Respiremos un momento conscientes al abdomen para guardar ahí la energía. De a poco vamos activando el cuerpo, moviendo las manos, los pies. Moviendo el cuello, los hombros, estirándonos. De a poco vamos abriendo los ojos. Muy bien, nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Buena noche. Shalom.